Y vamos a hablar de un tema muy importante y más en estos tiempos que se nos avecina, donde la gente está siendo tocada y ministrada por esta fiesta. Entonces, en vista de tantas preguntas que me han hecho referente al tema de hoy, vamos a hablar de este tema. Y quiero que sepa, amigo, hermano, visita, creyente, Iglesia de Cristo que está aquí presente en esta hermosa escuela dominical, que el objetivo de esta enseñanza es transmitirle a usted un conocimiento. Aquí la idea no es herir los sentimientos de nadie, ni tampoco ofender a nadie. La idea con esta enseñanza es darle un conocimiento a usted. Usted adquiere el conocimiento, usted lo toma, usted lo deja. De todas maneras, si usted sigue practicando después que enseñemos esta hermosa palabra de Dios, usted sigue practicando estas fiestas, ese es entre usted y Dios. Aquí nadie va a cambiar al hombre. Simplemente como pastor estoy respondiendo a una pregunta que me hicieron y como pastor me es necesario dar esa respuesta a esa pregunta. Bien, vamos a hablar en esta hora. Para ello vámonos al libro de Mateos capítulo 15. Quiero que busquen sus Biblias, amigos, hermanos. Colabórenme con las visitas a los hermanos ahí en esta hora de la mañana. Vámonos a Mateos capítulo 15 a la altura del versículo 8 y 9. Dice Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Vamos a orar en esta hora de la mañana, hermanos. Antes de sentarse, ya va a tener tiempo de sentarse, ya va a tener tiempo de estar en esa silla. Levante sus manos en esta hora, vamos a orar. Padre Dios, te presentamos esta enseñanza que hoy hemos de tratar, que hoy hemos de llevar para que seas tú despejando las dudas, las inquietudes de los amigos, las visitas aquí presentes, los hermanos aquí presentes y aún los que nos están escuchando a través de este canal. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda confusión, reprendemos toda herejía, reprendemos lo que no sea tuyo, toda mala interpretación queda cancelado en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, y pedimos que tu Santo Espíritu dé el convencimiento de esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amado, puede sentarse en esta mañana acomodándose en esta hora, y el tema que tenemos para esta mañana es el origen de la Navidad. Diga conmigo, el origen de la Navidad en esta hora de la mañana. Bien, amigos, hermanos, en esta hora, este tema es de suma importancia. Para hablar de este tema, tenemos que hablar de 3 puntos que son esenciales para poder entender este tema. Y estos 3 puntos que son esenciales, es necesario estudiarlos, porque si no tenemos la base de estos 3 puntos que les voy a decir ahora, imposiblemente o imposible vamos a entender esta enseñanza. Bien, el primer punto que vamos a tratar es el paganismo. El segundo punto es la religión y el tercer punto es la Navidad. Ojo, les repito, para poder entender este tema de la Navidad es necesario entender 3 puntos que son religión, paganismo, religión y Navidad. Muy bien, lo veo bien atento a esto. Gloria al que vive en Navidad. Bien, no cabe duda que las festividades de estas fiestas llamadas la Navidad reúnen estos 3 ingredientes que han sido transmitidos de generación en generación. La Biblia enseña que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces por falta de conocimiento es que hacemos las cosas. Pero gracias a Dios que en esta mañana estamos dando este conocimiento. Definamos el primer concepto en esta mañana para poder entender este tema. El primer concepto es el paganismo. ¿Qué es el paganismo? La palabra paganismo lo define de la siguiente manera el diccionario: es todo aquello que va en contra de Dios y se opone a Dios y a la palabra de Dios, donde el hombre piensa que es lo correcto delante de su Creador. Y 1 Corintios capítulo 10 versículo 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Ahora, en primer lugar, debemos entender que la Navidad tiene su origen
en el paganismo babilónico, en el paganismo de Babilonia, hace aproximadamente 2600 años antes de Cristo. O sea que estas festividades no son nada nuevas. Estas festividades tienen muchísimos años, así que se han transmitido de generación en generación. Ahora, la historia relata que en aquel entonces existió o había una reina llamada Semiramis, pendiente ese nombre, Semiramis. Semiramis era una reina. La historia dice que en aquel entonces existió esta mujer, esta reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz. Pendiente a esto, Semiramis es la reina y su hijo Tamuz es el que llevaba en su vientre, en el cual ella, según la tradición popular de aquella religión, ella lo había concebido virginalmente, que estaremos hablando de eso más adelante. Este Tamuz, el cual concibió la reina Semiramis, este Tamuz era el dios Sol para los egipcios. Tamuz también era el dios Baal para los caldeos. Quiero que presten mucha atención a esto porque estos nombres aparecen en la Biblia. Entonces, de suma importancia. Presten atención acá, mírenme acá. Y si usted apunta lo que tenga que apuntar, usted que está aquí, quizás no me alcance, pero usted puede repetir el video en su casa. Gloria al que vive reina. Presten atención acá, por favor, amigos, hermanos. Me interesa que me presten atención acá. Bien, este Tamuz, el cual Semiramis llevaba en su vientre, que dice ella que lo había concebido virginalmente, este Tamuz, les repito, que era el dios Sol para los egipcios, también Tamuz era el dios Baal para los caldeos. Este Dios para estas religiones tenía una particular, que su alumbramiento lo celebraban con fiestas y orgías, y en particular adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en alusión al dios Sol. Ahí el porqué de las bolas brillantes. ¿De dónde vienen las bolas brillantes que colocan los árboles de Navidad? En alusión al dios Sol. Si usted no lo sabía, sépalo. Por eso es esta enseñanza, para dejar todas estas dudas claras. Bien, la costumbre del árbol creció bajo la creencia babilónica que decía Semiramis. ¿Qué decía Semiramis? La reina. Semiramis decía que una noche ella paseándose, ella afirmaba y aseguraba que en esa noche paseándose en el terrado de su casa, ella vio cómo un árbol verde en forma de pino se desarrolló de un tronco muerto. Y ella dijo que ese árbol verde que se desarrolló, en forma de pino, que se desarrolló de ese tronco muerto, el tronco muerto representaba a su esposo muerto Nimrod. O sea, que el árbol verde que creció de ese tronco muerto representaba la reencarnación del dios Sol. Ahora, ¿quién era Nimrod? ¿Qué dice la Biblia de él? La Biblia nos dice y nos habla mucho de este personaje, y aquí viene el tercer personaje en esta historia para poder entenderla mejor. Ya sabes, Semiramis era la reina, su hijo Tamuz que esperaba en su vientre, el cual después, cuando nació, era el dios, la reencarnación de Nimrod, el dios Sol. Y Nimrod era el esposo de Semiramis. ¿Qué dice la Biblia de Nimrod? Génesis capítulo 10, versículo 8. Génesis capítulo 10, versículo 8 en adelante nos habla de él. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En la tradición original dice: así como Nimrod en oposición a Jehová. Y fue el comienzo de su reino en Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Ojo esto, en la tierra de Sinar. Pendiente ahí esa palabrita. Y tenga
eso bien presente. Ahora, para acabar con la adoración al dios Nimrod, porque Nimrod en aquel entonces era adorado como un dios. Dice la Biblia en Génesis, nos dice que Nimrod fue el primer rey universal de aquel entonces. Nimrod organizó un gobierno político, económico y religioso pagano, donde se aceptaba cualquier clase de adoración. Toda clase de adoración pagana era recibida en esta religión, en la cual Nimrod era adorado como un dios. Ahora, en la tierra, le dije que subrayara esa palabrita, Sinar, pendiente esa palabrita ahí. En esta tierra de Sinar, donde Nimrod, era adorado como un dios, nos dice la historia que, ¿qué pasó con Nimrod? Dice la historia que Nimrod vino Sem, el hijo mayor de Noé, y acabó con la vida de Nimrod. Y dice algunos manuscritos antiguos que Sem mata a Nimrod y parte su cuerpo en varias partes, valga la redundancia, y todas las partes del cuerpo de Nimrod las esparció en toda la tierra de Sinar, donde Nimrod era adorado como un dios, para que se acabara la adoración al dios Nimrod y para hacerle entender a la gente de aquel entonces que Nimrod no era ningún dios, porque si hubiese sido Dios no hubiese experimentado la muerte. Y es aquí donde aparece nuevamente Semiramis, la esposa de Nimrod. Y es cuando Semiramis, la esposa de Nimrod, para no perder el reino, como ya vio que su esposo lo había muerto, se inventó la historia que ella dijo que había concebido de su esposo muerto Nimrod. ¿Y cómo concibió? Decía ella de la siguiente manera. Dice ella que cuando su esposo Nimrod subió al cielo, los rayos del sol que él emanó la dejó encinta, embarazada. Por eso es que ella dijo, como lo dije al principio, que había quedado embarazada virginalmente, de una manera misteriosa. Gloria al que vive el reino. Ahora, cuando Semiramis inventa esta historia, para no perder el reinado, ahora el árbol de pino llegó a ser un símbolo de que Nimrod había reencarnado en la persona de Tamuz. Ahora, por otro lado, antiguas civilizaciones de Babilonia adoraban a este árbol como símbolo de la vida, como símbolo que tenía de la vida. ¿Por qué? Porque este árbol representaba también los atributos del dios Fa, dios babilónico, cuyo dios era representado en esculturas de piedra en forma de miembro masculino, o sea, en forma de pene. Así era adorado y así era representado estos atributos de este dios pagano en Babilonia, que también representaba a ese árbol en el cual Semiramis aseguraba que su esposo había reencarnado. Ahora, por esa fecha se popularizó el culto a la imagen de la madre llamada Semiramis y de su hijo Tamuz. ¿Qué pasó? Que al morir Nimrod y ella decir que había concebido virginalmente del dios Nimrod, el dios Sol, entonces, ¿qué pasó? Que la gente de aquel entonces comenzó a adorar a Semiramis como la reina de los cielos o del cielo, como se conoce en la Biblia, y a su hijo Tamuz comenzaron a adorarlo. Ahora, pero Semiramis con el tiempo le comenzaron a llamar la diosa o la reina de los cielos o del cielo, y a su hijo Tamuz también le dieron otros nombres. Pero a Semiramis le llamaron primero la reina del cielo. Pendiente esto, hermano.
La reina de los cielos o del cielo también le llamaron la diosa Astarte, Astaró, Venus, Isis, Diana. Y a su hijo Tamuz, que era la reencarnación del dios Sol, le llamaron Baal o Molot, que la Biblia habla de estos dioses paganos. Pero también estos dos personajes, Semiramis y Tamuz su hijo, fueron elevados a la estatura de divinidad, en el cual eran representados ambos, una mujer, Semiramis en este caso, cargando a su hijo Tamuz en sus brazos. Y pendiente a esto, porque la Biblia nos enseña la errónea actitud del pueblo de Israel, que se inclinaba siempre ante estos dioses. Aunque Dios le prohibía que tenían que adorar a estos dioses, el pueblo de Israel se inclinaba con frecuencia hacia estos dioses. Mira lo que dice el libro de Jueces capítulo 2. Libro de Jueces capítulo 2, versículos 12 y 11. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, Baal que es el mismo Tamuz, perdón, y Astaró que es la misma Semiramis. Son nombres que con el tiempo le fueron cambiando a ellos, pero para referirse a estos mismos personajes. Ahora, a Semiramis también el pueblo de Israel la adoraba con otro nombre, pero es la misma Semiramis. En Jeremías capítulo 7, versículos 17 y 18, mira lo que dice en Jeremías capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice la siguiente manera. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres masan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. La reina del cielo es la misma Semiramis que adoptó estos nombres. Gloria al que vive. En Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Mira lo que dice. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. En adelante dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, que era el hijo de Semiramis. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Miren ustedes cómo aún los mismos ancianos adoraban a este dios Tamuz, a esta reina del cielo. Presto oído acá, por favor. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió fronteras. Y una de esas fronteras en las cuales se asentó con mayor fuerza fue en el politeísmo romano.
Acuérdense que Roma era politeísta, creía en muchos dioses, todos los dioses que podía tener, en todos esos dioses creía. Bien, Roma adopta el paganismo de Babilonia, más el politeísmo que ellos practicaban, y es en Roma, en el politeísmo romano, es ahí donde nace el 25 de diciembre de cada año, que era el festival del invierno, como la conmemoración del alumbramiento del dios Sol o Tamuz encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, de fiesta de desenfreno y un valor o una inclinación hacia el valor de la amistad, que era representado, demostrada con regalos y presentes. De ahí viene lo que son los regalos en la fiesta de Navidad. Esos regalos que usted ve que colocan debajo del árbol, de ahí viene de esto, de esta fiesta, de, de esta fiesta que el Imperio Romano celebraba. Esta festividad de cada 25 de diciembre de cada año era la festividad del dios solsticio de invierno, del solsticio de invierno. Y el centro de todo era recordar la concepción que había tenido Semiramis, la reina del cielo, en su hijo Tamuz, también conocido como el dios Sonat o la divinidad Sonat, también le daban ese nombre. Sonat era el mismo Tamuz, la reina del cielo, Semiramis. Entonces este festival de cada 25 de diciembre de cada año, el Imperio Romano, los romanos lo celebraban como el nacimiento, aleluya, de la divinidad o la concepción que había tenido la reina del cielo en su hijo. Miren ustedes cómo ha trascendido todas esas fiestas de generación en generación. Ahora, presta oído acá, por favor. Ese es el primer ingrediente, el ingrediente del paganismo. Pero también tenemos otro segundo ingrediente, ¿cuál es? Que yo le dije a ustedes ahorita, ¿cuál es? Paganismo y religión. Segundo punto, la religión. Y aquí donde esto se pone más interesante, amigo visita que está aquí presente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender muchas cosas. Bien, el segundo ingrediente es el ingrediente de la religión. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas del emperador Constantino, en el año aproximadamente 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo de Babilonia y el politeísmo romano fue introducida deliberadamente dentro del cristianismo o el cristianismo. De la siguiente manera, la antigua Semiramis, llamada la diosa del cielo, Astarot, Astarte, Venus, Isis y Diana, pasó a llamarse Virgen María. Y a su hijo Tamuz, que era la reencarnación del dios Sol, le cambiaron el nombre por el niño Jesús. Y ambos seguían siendo representados con una mujer cargando a su hijo en sus brazos. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cómo está representada la Virgen María? ¿No está representada de la misma manera? Una mujer cargando a su niño en sus brazos. Y hay muchas vírgenes que manejan coronas, porque también la diosa Semiramis era representada con un niño cargado en sus brazos, pero también llevaba una corona. Igualmente representada la Virgen María para el catolicismo, porque esta festividad y esa tradición la metió la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del emperador Constantino. Y fue este emperador Constantino, el emperador Constantino fue un perseguidor de la Iglesia. Él persiguió la Iglesia, pero como se daba cuenta de que entre más perseguía a los cristianos, más se multiplicaba, más morían por Cristo. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Constantino dijo, voy a crearme una estrategia en la cual pueda yo penetrar a los cristianos. Y viene Constantino, hace creer que se convirtió en un cristiano más. Y estando adentro es cuando comienza a establecer como rey
su mandato y quiere organizar la religión del cristianismo y quiere imponer las reglas que él quería. Una vez que metió a la antigua Semiramis como la Virgen María y a su hijo Tamuz como el niño Jesús, gloria al que vive reina, entonces el festival solsticio de invierno, que era celebrado cada 25 de diciembre de cada año, que era la fiesta del dios solsticio de invierno, pasó a ser ya no la fiesta del nacimiento o el alumbramiento del dios Tamuz, el dios sol, sino pasó a ser la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Y no solamente Constantino metió este punto dentro del catolicismo romano, por eso que viene de Roma, del catolicismo romano, sino que también Constantino metió también y quiso cristianizar la fiesta, metiéndole, amado, los regalos y presentes de la siguiente manera. La antigua costumbre de la entrega de regalos hace alusión a la visita de los magos, o como algunos dicen, reyes magos, que visitaron al niño Jesús, que le trajeron presentes y regalos entre comillas. Bueno, también la metió esa fiesta, esa costumbre, como alusión a este evento que los reyes magos le trajeron regalos y presentes al niño Jesús, para querer justificar, hermano, aún más esta fiesta. Y el antiguo árbol, que la religión de Babilonia adoraba como la reencarnación del dios Sol en Tamuz, pasó no a llamarse ahora árbol alusivo a la reencarnación del dios Sol, sino que pasó a llamarse a árbol de Navidad, que hasta hoy está. O sea, cuando usted ve un arbolito de Navidad, acuérdese que es una oración al dios Tamuz, al dios Sol encarnado. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Mire como todo de generación en generación ha sido transmitido por falta de conocimiento. ¿Será esto pura coincidencia o misteriosa trascendencia? Todo esto que hemos visto. Ahora, si seguimos hablando de esto, del origen de la Navidad, tenemos que también hablar de un personaje que se lleva todo el centro de atención. Y tenemos que hablar de este personaje porque sin él no hay Navidad. Y me refiero al famoso Papá Noel, Santa Claus o el Viejo Pascual. ¿De dónde viene este personaje? Es la pregunta. ¿De dónde viene este personaje? Este personaje viene del catolicismo romano. ¿Quién era este personaje? Este personaje, llamado Nicolás era un sacerdote, obispo católico de Meira, en el tiempo del emperador Diocleciano, siglo IV después de Cristo. Este Nicolás, en todas sus tareas religiosas, él acostumbraba a repartir regalos y presentes a los niños más pobres. Después este Nicolás muere, y después que muere, la iglesia tradicional Imperio Romano, la iglesia católica romana, decide llevarlo a los altares y es donde le colocan San Nicolás. Después pasó a llamarse Santa Claus y con el tiempo pasó a llamarse Papá Noel. Papá Noel, que significa el padre de la Navidad. O yo tenga eso presente, el padre de la Navidad. Ahora, este Papá Noel trascendió hasta el occidente en épocas contemporáneas, donde fue añadido a historias que hablan de su origen. Y todas estas historias, si usted mira bien, se dan, amado, aleluya, en el Polo Norte. Y es en el Polo Norte donde supuestamente vive este personaje, y este personaje está acompañado siempre de renos que lo acompañan en la tarea de poder llevar los regalos a todas partes del mundo. Miren ustedes,
Este personaje, que suena curioso decirlo, pero los mismos que saltan la Navidad de Jesucristo y proclaman la Navidad de Jesucristo son los mismos que saltan y defienden al omnipresente, omnisciente y omnipotente Papá Noel o Santa Claus. Porque según este personaje, todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. Este personaje que tiene los mismos atributos de Dios puede hacer todas estas cosas, lo cual es un personaje que fue acomodado, porque el único que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor, gloria al que vive. Ahora, más tarde, este popular personaje lo adopta la empresa multinacional Coca-Cola. Multinacional Coca-Cola ve que este personaje era muy reconocido en esta época de Navidad. ¿Y qué hace Coca-Cola? Coca-Cola toma este personaje y le coloca los colores corporativos de esta empresa. ¿Cuáles son los colores corporativos de Coca-Cola? ¿Cuáles son? El rojo y el blanco. Muy bien. El rojo y el blanco. Y desde entonces este personaje comenzó a ganar una popularidad y comenzó este personaje a ser conocido como el Papá Noel o el Santa Claus que trae el regalo a los niños cada fin de año, cada 25 de diciembre de cada año. Que si miramos bien, en sí no es que te diga regalo, sino que premia a los niños para que se porten bien. Si el niño se porta bien, entonces tiene derecho a un regalo. Esto nos lleva a las costumbres paganas, en la cual se acostumbraba que para la gente recibir favores de los dioses tenían que hacer buenas obras, tenían que portarse bien, tenían que pagar mandas, autoflagelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que si miramos bien, este Papá Noel, si fuese verdad que fuera de Dios, entonces se vería como un Dios injusto, el Dios que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque entonces algunos niños son premiados y otros niños no son premiados. Porque imagínense ustedes, un niño que reciba regalos y el otro que no reciba y ve a otro niño recibiendo regalos, ¿qué puede pensar de Dios? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Lo digo por ejemplo, me pongo como ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, mi abuela era muy humilde, no tenía esa facilidad económica y cuando venía esta fecha, mi abuela que hacía, me encerraba, tanto a mí y a mi hermano, nos encerraba y a todos los nietos para que no saliésemos y cerraba todo quedaba oscuro. ¿Para qué? Para que no saliésemos a ver cómo los otros niños tenían sus juguetes bien vestidos, mientras que nosotros no teníamos nada. Pero uno siendo niño muy curioso, uno abría la cortina y miraba y veía a esos niños jugando, contentos con sus juguetes y bien vestidos. Y mi abuela muy creyente adoraba a Dios. Y yo le decía, pero abuela, ¿cómo tú me dices a mí de que existe un Dios justo? Si mira, yo no tengo ropa, no tengo juguete, no tengo nada. No solamente yo, sino mi hermano y los que estamos aquí. Mientras que aquellos que están allá afuera tienen juguetes y están bien cambiados. Ese Dios que tú dices es un Dios injusto. Porque así lo veía yo y así hay muchos niños que también lo ven como un Dios injusto, donde los niños entienden de que esta fiesta no es de Dios, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. El Dios que tenemos nosotros es un Dios justo y es un Dios que siempre está pendiente a sus hijos. La Biblia enseña que Él es padre de huérfano, esposa de viuda y Él socorre a todo aquel que a Él le clama. Bendito el nombre del Señor. Alabanza al que vive reina por los siglos de los siglos. Ahora, miremos el tercer ingrediente. El tercer punto de esta enseñanza para seguir comprendiéndola aún más. El tercer ingrediente es el ingrediente de la Navidad. Y aquí quiero que le presten mucha atención también. El ingrediente de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Definamos qué es la Navidad. Y la Navidad, según el mundo, se define como la celebración o la festividad religiosa
que los cristianos, más exactamente los católicos, hacen para celebrar el nacimiento del niño Jesús cada 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Pero la pregunta aquí es, ¿será que Jesús nació en diciembre? Y si nació o no nació en diciembre, ¿qué nos dice la Biblia de esto? Y para eso nos vamos a ir a la luz de la palabra. Y la misma Biblia, yo soy muy claro en esto, la misma palabra de Dios nos enseña y nos dice en qué mes nació Jesús. No nos dice ni el día ni la hora, pero sí el mes en que Jesús nació. Y para responder a esa pregunta, si Jesús nació en diciembre o no nació, quiero que se vaya conmigo al libro de Lucas. Váyase conmigo a Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Mira lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado como Zacarías, pendiente ahí, llamado como Zacarías. ¿De la clase de qué? De Abías. Subraya esa palabrita ahí, subraya. Había en los tiempos de Herodes, este rey, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de qué? De Abías. ¿De la clase de qué? De Abías, pendiente de eso. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, pendiente también esa palabra, el orden de su clase. Zacarías era de la clase de ¿qué? De Abías. ¿Oyó? Y le tocó ejercer el sacerdocio del orden de su clase. La palabra clase significa turno, ¿oyó? Bien. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando, y a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Salta el versículo 23 y 24, dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Pero yo quiero que presten mucha atención a esto, y por eso le dije que subrayara ciertas palabritas que aparecen ahí. ¿Oyó? Zacarías era ¿qué? ¿Un qué? Sacerdote. ¿De la clase de qué? De Abías. La palabra clase, repito, significa turnos. Pendiente a esto, iglesia. Porque aquí está todo el desenlace de que le vamos a demostrar bíblicamente qué dice la Biblia si Jesús nació o no nació en diciembre.
Ahora, mírenme acá. Zacarías era el padre del Juan el Bautista. Zacarías tenía una mujer, dice la Biblia, llamada Elizabeth, que no podía tener hijos, era estéril. Pero la Biblia nos dice, la Sagrada Escritura nos dice que Zacarías tuvo un encuentro con el ángel en el tiempo cuando le tocó el turno como sacerdote ministrar en el Señor. Ahora, Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Oyó? Ahora, los sacerdotes o el sacerdocio estaba organizado por turnos para que cada familia de sacerdotes pudiese ministrar en el tiempo. La Biblia nos enseña que el rey David organizó los turnos sacerdotales. Y el turno sacerdotal de Zacarías, ¿cuál es? De la clase de ¿qué? De Abías, pendiente esto. Y quiero que le presten mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque en Primera de Crónicas, capítulo 24, váyase conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 9 y 10. Mira lo que dice. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 9 y 10. Mira lo que dice. Dice, versículo 9 y 10 dice, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava ¿a quién? A Abías. O sea que el turno de la clase de Abías era la octava que le tocaba a Abías. Presto oído acá. Y aquí viene lo bueno de esto. El tiempo en que Zacarías le tocaba ministrar, él era de la clase de Abías, el historiador Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Usted lo puede buscar sus libros, tiene muchos libros. Flavio Josefo era un historiador judío de familia sacerdotal. Era miembro del partido de los fariseos. Era un historiador judío y todos los libros de Flavio Josefo han sido veraz. Se ha comprobado que su eficacia de la historia que él escribió ahí es 100% veraz, porque Flavio Josefo fue un historiador amado, valga la redundancia, de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué hacía él? Él contaba toda la historia e investigaba todo concerniente a su pueblo, al pueblo judío. Pues bien, Flavio Josefo, siendo judío de familia de sacerdotes, miembro del partido de los fariseos, Flavio Josefo dice en uno de sus libros de que el turno de la clase de Abías, de la cual pertenecía Zacarías, a ellos le tocaba ministrar del 1 de junio al 8 de junio de nuestro calendario. En el calendario hebreo es el mes de Tamuz. Porque entienda bien esto, el calendario hebreo no es igual al de nosotros. El calendario de nosotros es gregoriano. Por ejemplo, nosotros estamos en el año 2023. Ellos no están en el año 2023. Ellos están en el año 5700 y algo, creo que 90 y algo. Están ellos. Y el calendario es muy diferente. Por eso usted tiene que entender que la Biblia está escrita conforme a las costumbres judías, calendario judío, y por eso no podemos mezclarlo con nuestro calendario, porque sería un error. Y ese es el error de esta fiesta, que queremos meter esta fiesta creyendo que es el mismo calendario de la Biblia, es el mismo calendario de nosotros. No, son diferentes. Atienda acá. Según Flavio Josefo dice, mírenme acá por favor y presto oído esto. Según Flavio Josefo dice de que el turno de la clase de Abías que le tocaba ministrar era del 1 de junio al 8 de junio de nuestro calendario. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, en el versículo 23, que después Zacarías de ejercer su ministerio, se fue a su casa. Zacarías, imagínense ustedes, que Dios a usted le diga, hombre de Dios que está aquí en esta mañana visita, que estás aquí, que Dios le diga a usted, hombre, a los hombres, que tu mujer va a quedar encinta y tu mujer no pueda tener hijos. Y se acaba el tiempo de ejercer el sacerdocio, te vas para tu casa. Si Dios te da una palabra como esa, ¿qué haces tú?
¿O qué hago yo? Tú y yo tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros los hombres, ¿cierto? Ahora, eso fue exactamente lo que hizo Zacarías. Zacarías, terminando su ministerio, dice en Lucas capítulo 1, versículo 23, dice que terminando su ministerio se fue a su casa. Léalo, váyase conmigo, Lucas capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Miren ustedes, Dios le da esa palabra a Zacarías. Mira, Zacarías, tu mujer que es estéril va a quedar encinta. Le da esa palabra, Zacarías se va para su casa. Zacarías como hombre tiene que hacer la parte que le toca. Y usted sabe cuál es la parte que le toca hacer a un hombre para que una mujer quede encinta. Llega a su casa. Zacarías ejerció su ministerio desde el 1 de junio al 8 de junio de nuestro calendario. Les repito, en el calendario hebreo es el mes de Tamuz. Bien, Zacarías se va, llega a su casa el 9. Y todo hombre, cuando está de viaje y demora un buen tiempo fuera de su casa, cuando uno llega a sus amados a su casa, lo que más desea es estar con su esposa. Eso es lo que más desea uno. Zacarías se llegó a su esposa. No sabemos si fue el 9, el 10, no lo sabemos. Pero lo cierto es que Dios le dio una palabra, él tenía que creerla y tenía que activar esa palabra. Se llegó a su mujer, tuvo relaciones sexuales con su mujer. Y dice en la Biblia que Elizabeth concibió, quedó encinta. Se cumplió la palabra. Ahora, mírenme acá, por favor. Si Zacarías, que dice Flavio Josefo, que el turno en el cual tenía que ministrar Zacarías de la clase de Abía era del 1 de junio al 8 de junio de nuestro calendario, entonces la pregunta aquí es, ¿Elizabeth quedó embarazada? ¿En qué tiempo quedó embarazada Elizabeth? Elizabeth quedó embarazada después que Zacarías terminó su sacerdocio, la clase de Abía. Se llega a su mujer, no sabemos si fue el 9 o el 10 de junio de nuestro calendario. Ahora, si ella coincide y queda encinta de su esposo Zacarías, miren ustedes, amados, lo que sabemos es que quedó encinta y concibió fue en el mes de junio. Ahora, una mujer para poder quedar encinta, según los médicos y la parte médica, me pueden corregir los que están aquí presentes si hay algún médico, saben muy bien que una mujer para quedar encinta puede quedar, amado, de 2 a 3 semanas. O sea que aún sacando la cuenta del tiempo que una mujer puede quedar encinta, cae todavía en el mes de junio de nuestro calendario. Ahora, si Zacarías se llega a su mujer en el mes de junio, y ella coincide en el mes de junio, entonces la pregunta aquí es, ¿en qué mes de nuestro calendario nació Juan el Bautista? Y para eso tenemos que entender cuántos meses demora un niño en el vientre de su madre. ¿Cuántos meses? 9 meses, muy bien. 9 meses. Saquemos la cuenta desde el mes de junio de nuestro calendario, cuando Zacarías termina su sacerdocio, llega a su casa, se llega a su mujer después coincide, queda encinta, que fue en el mes de junio de nuestro calendario, saquemos cuenta. Entonces, saquemos cuenta. Después del mes de junio viene julio, agosto, ayúdame. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A los 6 meses de estar Elizabeth encinta de Juan el Bautista, que cae diciembre de nuestro calendario, pendiente a esto, a los 6 meses de estar ella encinta, que cae diciembre de nuestro calendario, fue al 6.º mes donde el ángel se le apareció a María, la madre de Jesús, para decirle que ella iba a concebir del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo ángel le dice a María que Elizabeth, su parienta, tenía 6 meses. Váyase conmigo ahí mismo a Lucas. Lucas capítulo 1.
Versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Retroceda al versículo 25. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Después de los 5 meses que Elizabeth está hablando aquí, se recluyó Elizabeth, dice que al sexto mes de estar encinta, Elizabeth se le aparece a María para decirle que ella iba a concebir del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 36 del mismo capítulo confirma todavía más esto y dice, he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada es imposible para Dios. Presta acá oído. Si Juan el Bautista, si Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, tenía 6 meses cuando se le apareció el ángel a María, que esos 6 meses equivalen a diciembre de nuestro calendario. ¿Cuándo nació Juan el Bautista? ¿Cuándo nació Juan el Bautista? Sigamos contando. Hasta diciembre de nuestro calendario tenía 6 meses, faltarían 3 meses, enero, febrero y marzo. Juan el Bautista nació en marzo de nuestro calendario. No sabemos qué día, pero sí el mes, marzo de nuestro calendario. Y Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. 6 meses a Jesús. Miren ustedes esto. Entonces saquemos cuenta, si Juan el Bautista nace en marzo, cuando nace Juan el Bautista, Jesús tenía 3 meses en el vientre de su madre. ¿Cuánto le faltaban a Jesús para nacer? 6 meses. Contemos desde marzo los 6 meses que hacen falta. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús nació en el mes de septiembre de nuestro calendario. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que fue en el mes de septiembre. Dicho de otra manera, cuando Elizabeth tenía 6 meses de estar encinta de Juan el Bautista, cuando tenía 6 meses, que es diciembre de nuestro calendario, entonces a Jesús le faltaban 9 meses para nacer. Desde diciembre en adelante, cuente 9 meses, eso da el mes de septiembre. O sea que Jesús nació fue en septiembre de nuestro calendario. Respondemos a la pregunta, ¿Jesús nació en diciembre? No, Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en septiembre de nuestro calendario. Y tan es así que en el mes de septiembre se celebra el fin de año judío. El fin de año judío, mientras que aquí celebramos el fin de año del 31 de diciembre, los judíos celebran el fin de año judío en septiembre. Ya miren ustedes, amados. Ahora, otra evidencia bíblica de que Jesús no nació en diciembre es en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, mire lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. En otras versiones, ¿sabes qué dice? Aquel verbo se tabernaculizó. Y llamado la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que celebra el pueblo judío. ¿Y cuándo la celebra? El mes de septiembre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, miren ustedes, amados. ¿Cómo sabemos que Jesús no nació en diciembre de nuestro calendario? Sencillo. Porque si usted se da cuenta, miren Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 dice que había unos pastores ese día que Jesús nació.
en el pesebre, ¿se acuerdan? Y dice que esos pastores se le aparecieron unos ángeles y le dijeron que había nacido Jesús, el Mesías, y ellos estaban amados ahí con sus ovejas. No pudo haber sido en diciembre de nuestro calendario. ¿Sabes por qué? Porque en diciembre de nuestro calendario, en estos territorios del Medio Oriente, es tiempo de lluvia. Y desde el mes de octubre de nuestro calendario ya los pastores están recogiendo sus ovejas y su rebaño. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido en diciembre de nuestro calendario. Miren ustedes, amados, toda esta referencia bíblica que les estoy dando. Bendito el nombre del Señor. Alabanza al que vive y reina. Qué hermoso es el Señor. La Biblia enseña: conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito es Dios. Qué hermosa es su bendita palabra. Cuando Dios comienza a enseñarnos y a revelarnos su hermosa y bendita palabra. Gloria al que vive y reina. Ahora, hermano, otro punto importante es, ya demostrando que Jesús no nació en diciembre, sino en septiembre de nuestro calendario. Aleluya. Entonces, ahora, ¿de dónde vienen estas luces? Las luces de Navidad. Las luces de Navidad en el tiempo, en la religión de Babilonia, usaban antorchas. En aquel entonces, antorchas, velas, en aquel entonces, para una adoración al dios Sol, para iluminar. Con el tiempo, esto fue avanzando y modernizándose cada día más. Y llegó hasta nuestra época, donde hoy vemos, amados, las luces de Navidad. Usted le pregunta a una persona, ¿y esas luces de Navidad para qué son? No, porque Dios es luz. Aún mucho pueblo de Dios, muchas iglesias, yo respeto mucho si quieren hacer lo que lo hagan, ese es el problema de cada quien con Dios. El asunto aquí es que no es bíblico, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que esta luz, porque Dios es luz, sí, Dios es luz, pero es que la Biblia me enseña que la luz de Dios no es la luz artificial. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo 6, 16 dice: Primera Timoteo 6, 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio por sempiterno. Amén. Dios habita en luces inaccesibles, o sea, luces inalcanzables que ningún hombre puede ver. O sea que las luces de Dios no son las luces, amado, artificiales creadas por el mismo hombre. No son esas luces. Ahora, tan es así que el mismo Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, mire lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, nos habla de las diferentes clases de luces y de la luz de Dios. Apocalipsis 22, versículo 5 dice: y no habrá allí más noche. ¿Y qué es lo que alumbra en la noche? La luna alumbra de noche. Dice: y no tienen necesidad de la luz de lámpara. ¿Cuál es esa luz de lámpara? De la luz artificial hecha por el hombre, ni la luz del sol, que la luz del sol es una luz natural. Tanto la luz del sol, la luz de la luna es una luz natural, pero la luz de las lámparas es una luz artificial, artificial inventada por los hombres. Sigue diciendo: porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea que la luz de Dios no tiene nada que ver con la luz terrenal. Sigamos avanzando en este asunto. Otro punto importante aquí también en estas fiestas es, amado, los famosos Reyes Magos. Quiero que se vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, y mire lo que dice. En Mateo capítulo 2 dice lo siguiente: Mateo capítulo 2, para avanzar, el tiempo está transcurrido. Mateo capítulo 2, hablando de los famosos Reyes Magos, que hasta nombre le han colocado a estos Reyes Magos. Bien,
Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente. ¿Dónde vinieron? Del oriente. A Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Atienda acá, por favor, esto. Míreme acá, por favor. Cuando se da el nacimiento de Jesús, vienen estos magos. Estos magos que no son gente que hace magia, tampoco son adivinos como muchos creen, no. ¿Por qué? Porque la palabra magos aquí viene de la palabra griega magafis. Y magafis significa, amado, reyes, sabios y sacerdotes. También esta palabra mago viene también de la palabra hebrea magut, que también significa reyes, sabios y sacerdotes. O sea que estos magos que están aquí eran reyes, personas sabias, estudiosas en la astronomía, no en la astrología. Les repito, estos magos eran reyes, sabios y sacerdotes estudiosos de la astronomía, no de la astrología. La astrología es brujería. La astronomía es el estudio de los planetas, de las estrellas. De hecho, Dios habla de muchas estrellas y de muchos sistemas, de muchas vías lácteas. Por ejemplo, nos habla también de la Osa Menor, la Osa Mayor, del Escorpión y todo esto, que algún día tenemos la oportunidad de hablar de eso. Porque eso es astronomía, no astrología, son dos cosas diferentes. Ahora, atienda acá, por favor. Bendito el nombre del Señor. Estos reyes, estos magos, estos sabios, estos sacerdotes, porque eran sacerdotes de Dios. ¿Cómo sabemos que eran sacerdotes de Dios? Porque el mismo capítulo 2, el versículo 12, mira lo que dice. Pero siendo avisados por revelación en sueño de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Usted cree que si no fueran sacerdotes de Dios, no fueran amados, personas que buscaran a Dios, Dios iba a revelar que no se volviesen a rey Herodes, sino que se fuesen por otro lado? ¿Oyó? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia enseña que no acontecerá algo sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Dios es bueno. No sea amado, dejamos este punto claro. Tampoco eran tres reyes nada más, eran muchísimos. Tampoco eran unos tres magos, no, eran muchísimos magos. Bendito es el Señor. Ahora, otro punto que también hay que dejar aquí importante, otro punto, es, amado, el nacimiento de Jesús. Váyase conmigo a Lucas, el nacimiento de Jesús en un pesebre. Váyase con Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Mire lo que dice Lucas capítulo 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. La palabra empadronado significa censado, ¿no? Censado, no se olvide eso. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado, o sea, censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. Porque no había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. Bien, ¿qué es el mesón? El mesón no es una mesa como la conocemos nosotros aquí, no, eso no es el mesón. El mesón que está hablando aquí es un lugar donde iban las personas para vivir o establecerse ahí el tiempo que duraba el censo. Por decir, era como como dicen en México, una vecindad, era un barrio donde la gente llegaba y
alquilaba una pieza, un lugar para poder pasar ese tiempo hasta que fuesen censados. No encontraron ellos lugar, todo estaba lleno porque mucha gente venía a ser censada. Entonces María se le presentaban los dolores de parto, iba a dar a luz, amado, y tuvo que hacerlo en un pesebre. Ahora, la palabra pesebre significa establecimiento o lugar donde viven los animales. ¿Oyó? Gloria al que vive, reina. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Miren ustedes todo lo que uno por falta de conocimiento, dice la Biblia, parece un pueblo. Aquí para ir adelantando aquí de rapidez, de una manera rápida, ya para ir terminando este tema que veo a muchos interesados en este tema, gloria al que vive. Entonces, ya para terminar, el tiempo avanzado, quiero comprobar que María, la madre de Jesús, ella no se quedó virgen. Ella después que tuvo a Jesús, tuvo una vida común y corriente. Véngase conmigo a Mateos capítulo 1. Vamos a comprobar que María no se quedó virgen. Ella después que tuvo a Jesús, tuvo una vida normal como cualquier mujer, a diferencia que era una mujer temerosa que buscaba de Dios. Mateos capítulo 1. Mateos capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice aquí. Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, ojo, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló el que había concebido del Espíritu Santo de Dios. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salta el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta, ojo, hasta, no dice que nunca la conoció. Cuando ustedes dicen hasta, es hasta un tiempo determinado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mírenme acá. María, para comprobar que María no se quedó virgen, ella tuvo una vida común y corriente como cualquier mujer, tuvo una vida sexual activa. Dice que estando desposada María, esa palabrita ahí, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, subraya esa palabra desposada. La palabra desposada para el pueblo judío significa contrato matrimonial. ¿Qué es un contrato matrimonial? Que el varón que quería pretender a una mujer iba con su padre a la familia de la que él quería pretender, de su futura novia, y llegaba a un acuerdo, colocaban cláusulas donde ambos se comprometían a que tenían que llegar al matrimonio y cada quien tenía que cumplir con sus derechos y sus deberes. Firmaban ese contrato en muchas ocasiones lo partían, lo rajaban, lo abrían en dos, lo partían en dos y daban la mitad del contrato a la familia, al padre de la novia, y la otra mitad al padre del novio. Eso se llamaba desposado, o sea que ya estaba comprometida y no podía casarse con otro, tenía que casarse con con el cual firmó el contrato. Eso es desposada. La Biblia enseña que Jesús nos ha presentado como una esposa pura, virgen y desposada delante de Dios. Ahora miren ustedes, y dice el versículo, capítulo 1 de Mateo, versículo 25, que José no conoció a María, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que tuvo a Jesús. O sea, que después que tuvo Jesús, ella sí tuvo una vida sexual activa. ¿Cómo lo seguimos comprobando? Véngase conmigo en esta hora a Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12:46 dice lo siguiente. Mateo 12:46 dice: la madre y los hermanos de Jesús. En la Biblia católica dice los primos
de primo hermano de Jesús. Aquí no dice así, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras aún hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea que la gente conocía la familia de Jesús y estaban allá afuera y le dijeron, Jesús, allá está tu madre y tus hermanos que te quieren hablar. Y Jesús le dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y si esto usted no lo convence, váyase conmigo entonces, ahí mismo, a Mateo, gloria al que vive, a Mateo, o gloria al que vive. Al nombre del Señor. Espera un momentico, la tengo aquí. Aleluya. A Marcos 3:31. Perdón, estaba equivocando. Marcos 3:31. Marcos 3:31 dice, vinieron pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea que la gente conocía la familia de Jesús. La gente sabía muy bien quién era la familia de Jesús. Bendito al nombre de Jesús. Aleluya. Y en Mateo capítulo 13, versículo 54 en adelante dice, venidos a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea que la gente sí conocía la familia de Jesús, los hermanos y la familia de Jesús. Por eso que Jesús es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Con mucho respeto y con mucho amor, yo siempre digo a las personas de la iglesia tradicional, a los católicos, que nos dicen a nosotros de que somos los huérfanos porque no creemos en María. Entonces un día me preguntó una ancianita y me dijo, ustedes son los huérfanos porque no creen en María. Yo le dije, no, es que no creamos en María. María es una mujer santa, fue una mujer santa pura, un instrumento usado por Dios. Pero discúlpeme, señora, lo que voy a decir, si usted me busca un pasaje desde Génesis Apocalipsis donde diga que María intercede por nosotros, yo me convierto al catolicismo. Pero yo sí le puedo demostrar a usted que hay un pasaje que dice que el único que intercede por nosotros delante del Padre es Jesucristo. Y con esto termino. Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice, con esto terminamos. Hebreos 7, 25. ¿Qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito el nombre del Señor. Estemos de pie en esta hora de escuela dominical. El tiempo ha pasado. Así que vamos a estar de pie. Le damos la gloria a Dios por esta palabra. Estemos de pie en esta hora. Vamos a orar. Levante sus manos ahí. Padre Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, por permitirnos, Padre Celestial, dar esta enseñanza. Te damos las gracias, mi Rey Dios.